Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre la liquidez interna y la liquidez externa de forma aplicada al mercado real. Si recuerdan, la liquidez externa se encuentra en los límites de nuestro rango de trading. En este caso tenemos un impulso alcista, donde nuestra liquidez externa estaría en este límite y en este límite. Vemos que el precio, cuando está creando este impulso alcista, va dejando lo que conocemos como liquidez interna, ¿ok? Si recuerdan, la liquidez interna básicamente es todos esos puntos de liquidez que deja el precio mientras se mueve en una dirección. En este caso tenemos estos tipos de movimientos tendenciales donde el precio deja liquidez. Tenemos bajos relativamente iguales en esta zona y tenemos obviamente muchos puntos estructurales como liquidez, como en este caso, y también más bajos relativamente iguales, ¿ok? El precio, cuando está creando este impulso alcista, va dejando bastante liquidez para que el precio, cuando regrese, aproveche esta liquidez para continuar ya sea en el impulso bajista, ¿ok? Y vemos que el precio, cuando llega a este punto de interés, por alguna razón comienza a retroceder. Y cuando comienza a retroceder, obviamente va a tomar todas estas zonas de liquidez que había dejado el precio anteriormente. De igual forma, en el retroceso el precio va creando zonas de liquidez como puntos estructurales, movimientos tendenciales, altos relativamente iguales y más puntos estructurales, ¿ok? En este caso también tenemos más altos relativamente iguales. Como les digo, en cada movimiento que el precio hace va dejando liquidez suficiente para que cuando el precio esté en la dirección contraria, pues la aproveche para continuar su camino. En este caso, cuando estábamos alcistas, el precio dejaba esta liquidez interna para que el precio, cuando regresara, la aprovechara. Y cuando el precio está regresando, también está dejando toda esta liquidez interna para que cuando el precio regrese, la aproveche y continúe su camino, ¿ok? En este caso vemos que el precio, cuando retrocede, deja toda esa liquidez y además regresa hasta el límite inferior de nuestro rango de trading, que sería este punto. Vemos que cuando llega a él, primero genera un pequeño retroceso y después regresa a tomar toda la liquidez que hay por debajo de este rango de trading, que sería nuestra liquidez externa, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es una toma de liquidez externa? Bueno, tenemos que estar pendientes de lo que hace el precio después de tomar la liquidez. Como en este caso vemos que el precio sí pasó por debajo, pero no continuó la tendencia a la baja. Simplemente tomó toda la liquidez externa y comenzó a retroceder para ir a la alza, ¿ok? Esto es una toma de liquidez externa, obviamente, y aunque el precio consiguiera continuar a la baja, lo que haría primero sería tomar la liquidez, crear un retroceso y ahora sí continuar a la baja, pero lo primero obviamente es una toma de liquidez externa, ¿ok? Una vez que ha tomado suficiente liquidez de esta zona, el precio tiene suficiente fuerza para continuar a la alza y generar un nuevo impulso alcista, que como vemos es lo que hace. Y mientras hace este impulso alcista, el precio va dejando zonas de liquidez como puntos estructurales, movimientos tendenciales en esta zona, bajos relativamente iguales y obviamente pues más puntos tendenciales o como los quieran llamar. En este caso, como les digo, el precio en cualquier movimiento que haga va a dejar liquidez para que cuando el precio esté en sentido contrario aproveche toda esa liquidez y tenga suficiente fuerza para llegar a nuevas zonas de interés, como en este caso podría ser la liquidez externa que hay por debajo de esta zona, a una zona de demanda o a cualquier zona que esté por aquí. No es necesario que el precio cubra toda la liquidez interna. En algunos casos solamente puede llegar, por ejemplo, a esta zona y reaccionar y solamente haber tomado la liquidez interna que está en esta zona. No es necesario que tome todas las zonas de liquidez interna que hay en todo el movimiento, ¿ok? Vemos que cuando el precio sube rápidamente, toma la liquidez externa que está por encima de este máximo, que si vemos, el precio ni siquiera rompe con suficiente fuerza, solamente hace una barrera de liquidez y regresa a la baja, ¿ok? Ahorita el precio está actualmente en esta zona, sin embargo, lo que podríamos esperar es un retroceso para que continúe a la baja o simplemente para que continúe a la alza, ¿ok? Pero como vemos, el precio toma la liquidez externa e inmediatamente retrocede a la baja, ¿ok? En este caso hay dos ejemplos muy importantes, que es como el precio toma la liquidez externa, se mantiene un tiempo por debajo de este rango y después continúa la alza. En este caso es diferente porque el precio toma la liquidez externa
y rápidamente regresa a la baja, ¿ok? No se mantiene por encima del rango de trading o la liquidez externa y rápidamente regresa, ¿ok? Es muy importante que entiendan eso. Puede ser de las dos formas, no necesariamente de esta o de esta, ¿ok? Tienen que estar conscientes de eso también, ¿ok? Ahora, bueno, lo que podríamos esperar es que el precio regrese y tome todas estas zonas de liquidez interna o simplemente algunas de ellas para continuar su camino a la alza o bien ir a la baja, ¿ok? Espero que haya quedado claro, amigos. Si tienen alguna duda pueden ir al servidor de Discord y los estaremos apoyando. Hasta luego.